Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, estás? Gonzalo. Bienvenidos amigos que nos siguen como siempre semana a semana por la señal de Somos Alta para dar inicio a un nuevo Cuarto Intermedio. Y esta semana una fecha significativa fue el 7 de junio, Día del Periodista. Así es. Así que bueno, saludamos a todos los periodistas que ejercen una profesión tan importante para la democracia, ¿no? Muy noble, ¿no? Así es. Y recordemos que el Día del Periodista es gracias a un abogado, ¿no? Como decimos siempre. Sí, sí. Mariano Moreno. Mariano Moreno. Así que bueno. Bueno, y vamos a presentar el programa de hoy que, vamos a tocar dos bloques importantes respecto a nuestra Corte Suprema de Justicia Provincial, ¿no es cierto? Nuestra Corte de Justicia, respecto a un intento de un pedido de juicio político que fracasó en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de ese pedido de juicio político, vamos a hablar del dictamen de esa comisión de juicios políticos que desestimó ese planteo, y vamos a hablar del Poder Judicial, la calidad de nuestras instituciones y demás. Es importante también comentarles, antes de que vayan a ver los bloques, de que bueno, ustedes ven, esta mesa siempre tenemos una mesa grande acá adelante, y la idea es invitar a todas las personas, a todas las voces, escuchar todas las campanas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En este caso, lamentablemente, no han podido venir los invitados que habíamos hecho la invitación a todos. Sí. Habíamos invitado al doctor Catalano, presidente de la Corte, no pudo venir. Hemos invitado también a miembros de la Comisión de Juicio Político, como sea el doctor Lucas Godoy y el doctor Baltasar Laragros, quien tampoco pudieron venir por distintos motivos. Y miembros del Partido Radical, diputados, como ser el caso de Chiván, quien no ha podido venir a nuestro programa por cuestiones familiares, pero sí viene el doctor Humberto Vázquez, usted lo va a escuchar, va a comentar su postura y los antecedentes de este caso. Así es, bueno, también hemos convocado a dos abogados integrantes de un foro recientemente creado que tiene como misión observar, controlar, proponer políticas que propendan a la calidad de nuestra democracia. ¿Sí? Va a estar con nosotros el doctor Armando Caro y la doctora María Silvia de la Cerda. Así es. Y bueno, y una buena noticia también para todos los estudiantes de abogacía, para todos los abogados, aquellos que les gusta estudiar, les gusta investigar. Vamos a presentar una diplomatura que se va a realizar en la Universidad Católica. A tal fin nos va a visitar el licenciado Víctor Toledo. Así es, así que bueno, presenta el programa. Presenta el programa. Y no se pierdan la entrevista con el licenciado Toledo. Vamos a hablar de Messi, de lo que pasó en Jerusalén y de lo que va a pasar en el Mundial. Todo un tema, ¿no? No se extrañe, véanlo, es imperdible. Sí, así es. Bueno, nosotros vamos al programa, pero antes, como siempre decimos de este espacio, si tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema, si usted está viendo que tiene que haber un juicio o ver alguna cuestión judicial o legal en el medio, ¿qué es lo que tiene que hacer Gonzalo? Consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y para recibir a un profesor universitario, licenciado en Relaciones Internacionales, un amigo de la casa, ¿verdad? Tal cual. Un consultor de la casa también. Exactamente. Está con nosotros el licenciado Víctor Toledo. ¿Cómo está, Víctor? Muchas gracias por venir acá. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Por acercarse. Y por tomarse el tiempo, ¿no? Porque sí, estamos sacando de las aulas de la facultad. Ya vuelve. Ya nos devolvemos. Bueno, pero una linda noticia, una diplomatura muy importante para todos aquellos que quieren incursionar en la investigación jurídica. Sí, efectivamente, es una grata noticia para nosotros desde la Universidad Católica plantear esta propuesta de formación, que es una formación en investigación jurídica. No hay mucha investigación jurídica, podemos decir, en todo el país. Realmente no es un área que se trabaje mucho. Y como ustedes saben, las carreras de abogacía están ingresando a un proceso de acreditación. Sí. Uno de los pilares básicos, son 3 pilares, uno de ellos es la investigación. Y los estándares para la evaluación y la acreditación de la carrera fijan que haya investigaciones. Entonces, esto no es solamente para una formación académica, esto es lo primero que hay que aclarar, sino que también es una complementación profesional, porque esos son los estándares que va a haber ahora, de acá en adelante, para todo abogado que se forme. Entonces, los concursos, la actividad que quieran llevar adelante en el área pública, etcétera, también se va a exigir la investigación o también se van a exigir competencias en investigación. Entonces, es importante empezar a suplir estas falencias
Y bueno, nosotros estamos brindando esta propuesta porque la investigación es algo que ciertamente, como toda actividad, uno la aprende con la práctica. Uno no puede decir que va a aprender a investigar solamente leyendo un libro de investigación. Eso es obvio. Ahora, para hacerla de una manera seria, para hacerla de una manera consciente, tenés que tener las herramientas teóricas, tenés que tener los conocimientos básicos, alguien te tiene que guiar. Y bueno, esto es lo que nosotros estamos proponiendo en la universidad a través de esta diplomatura universitaria, que es en investigación jurídica, pero que no quiere decir que esté cerrada a los abogados, que sea exclusiva para abogados. ¿Por qué? Porque hay una base social que se comparte, que todos comparten, pero además, bueno, ustedes saben mucho más que yo, ustedes trabajan con otros profesionales, pienso con psicólogos, pienso con contadores, o sea, hay una serie de profesionales que también incursionan en temas jurídicos y también es importante para ellos formarse en estas competencias. Es por ello que hemos planteado esta diplomatura que se va a desarrollar a través de 5 módulos con docentes muy destacados, con mucha trayectoria, que son investigadores, que vienen de la UBA, de la Universidad Nacional de Córdoba y también docentes de nuestro propio cuerpo docente, que son docentes, investigadores, autores de manuales, son investigadores CONICET, es decir, tenemos un cuerpo docente muy importante que le da prestigio a esta diplomatura. ¿Y cuándo empieza la diplomatura? La diplomatura empieza el 14 de junio, 14 y 15 de junio, y es un módulo por mes. El primer módulo es el único que va a ser jueves y viernes, el resto de los módulos van a ser viernes y sábado a la mañana. ¿En qué horarios? ¿Viernes a la tarde? Viernes completo, digamos, mañana y tarde, y los sábados por la mañana. Bien. Bueno, como estamos viendo en el flyer, Gonzalo, Víctor, tenemos el módulo 1 es la investigación en las ciencias sociales, va a estar a cargo de la doctora Irene Basilachis. Sí. El módulo 2, la investigación jurídica, ¿no es cierto?, va a estar a cargo de 2 especialistas, pero va a estar en realidad, a cargo de Nerea Jodor. Nerea Lucrecia Jodor. Sí. El módulo 3, formulación y evaluación de proyectos de investigación, a cargo de Cecilia Blanco. Módulo 4, métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación, a cargo de Nerea Lucrecia Jodor también. Nuevamente. Y el módulo 5, publicación y difusión de la investigación, a cargo de María Cristina Garros Martínez. Efectivamente. Bueno, la verdad que interesante, sobre todo para aquellos que quieren incorporar herramientas al ejercicio de la profesión y demás. Muchas veces cuando uno quiere encarar la redacción de un artículo, algún trabajo, digamos, uno se acuerda de cómo encarar sus tareas en la facultad y demás, pero acá vamos a tener herramientas científicas para hacer una tarea, y eso le va a dar calidad efectivamente, le da mucha calidad, los trabajos, ¿no? Tal cual, y muchos profesionales hacen doctorados o hacen maestrías y por lo general allí se exige una tesis que no se exige todavía en el grado. Nosotros no tenemos esa exigencia en la formación de grado. Y para muchos a veces es un shock llegar a esa instancia porque no han tenido en la formación de grado y quizás con un único módulo por allí puede resultarle difícil o trabajoso llevar adelante esta tarea de investigación. Entonces esto también puede complementar muy bien a aquellos que están haciendo maestrías o están cursando doctorados, porque a lo largo de 5 módulos vos ya tenés más herramientas para poder desarrollar con mayor profundidad, como vos decías, desde un punto de vista científico y académico, la investigación que después te va a dar pie para que vos puedas escribir papers, para que puedas presentar artículos en revistas internacionales, si querés aplicar a una beca postdoctoral o doctoral en el extranjero, te van a pedir investigación, siempre te están pidiendo. Entonces es muy importante empezar ya con este ejercicio. Esta diplomatura prevé módulos prácticos de investigación, aplicar lo que en la teoría se va a ir aprendiendo. Claro, efectivamente, la finalidad, es decir, la diplomatura se aprueba con un trabajo final. ¿En qué consiste el trabajo final? En la elaboración de un proyecto. Bien. Entonces los módulos están encarados para que vos llegues hasta el final y en el último módulo puedas salir con un proyecto hecho. Digamos, que eso aplicando es las muy importante, aplicando adquiriste. estas herramientas que adquirís. El curso es presencial, semipresencial, la diplomatura, perdón. La diplomatura es semipresencial. La instancia de brindar los conocimientos teóricos se hace de una manera presencial.
Y luego tenés la plataforma de nuestra universidad, que es una plataforma que tiene alcance en todo el país para que puedas hacer consulta a los docentes, porque los docentes no son de acá. Claro. Entonces, viste que es muy difícil a veces. Entonces vos tenés allí un espacio de foro y para subir los trabajos, digamos. Entonces, complementamos la presencialidad con una instancia virtual. ¿Y las inscripciones, hasta qué fecha están disponibles? No, las ¿Y en qué lugar? las inscripciones están abiertas en la Universidad Católica, en el anexo central o de administración de la Universidad Católica, hasta el mismo día que inicie la diplomatura. Perfecto. No hay ningún problema, se pueden acercar e inscribirse. Inclusive también, obviamente no como diplomatura, también tenemos un cupo para estudiantes avanzados, que lo pueden tener como curso, para que quieran complementar esa formación. Perfecto. Ahora, bien, quiero aprovechar también, Gonzalo, ya que está el licenciado acá visitándonos y estamos ya a las puertas del Mundial, algo que ha sucedido y que ha sido noticia. Empezamos con una polémica, ¿no? Con una polémica que empezamos que tiene que ver, con este amistoso frustrado entre la selección de Argentina e Israel en la ciudad de Jerusalén. Y hemos visto muchos comentaristas, muchos periodistas, que han negociado teorías respecto a qué es lo que ha sucedido, pero no sabemos bien en el fondo qué es lo que realmente sucede actualmente con Jerusalén y la política exterior. Claro, la verdad es que acá hay que tener en un contexto, ¿no? A veces se me hace que muchas especulaciones que se hacen tienen que ver con esto de vender la primicia, etcétera, y no hablo de los analistas, sino fundamentalmente desde el punto de vista de aquellos que trabajan el tema de deportes y que por allí están mechando cuestiones políticas de una manera quizás sin un... No sé si decir conocimiento, pero por lo menos sin una profundización. Justo que estamos en la semana del periodista. Así claro, Eso está justo en ese... la cuestión es, acá evidentemente hay dos cosas para tratar, ¿no? Por un lado, llegamos a esta instancia por una gran desorganización, evidentemente desde la Asociación del Fútbol Argentino, que nos pone en este brete. Ahora, esta desorganización tiene que ver con un contexto, como vos decías, Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Como nosotros sabemos, por ahí el público que nos está escuchando, Jerusalén es una ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas, es decir, para los cristianos, para el cristianismo, para los musulmanes y también para los judíos. Entonces, ¿cuál es la categoría jurídica de Jerusalén como ciudad? Claro, el estatus que se le ha dado es que por lo general los distintos países, como Israel se crea en 1945 a partir de una resolución de las Naciones Unidas que no fue aceptada por los palestinos, Israel crea el Estado y a partir de allí surgieron las distintas guerras para evitar una mayor conflictividad. La mayoría de los países han reconocido al Estado de Israel, pero han llevado sus sedes diplomáticas, las sedes diplomáticas siempre están en la capital, a Tel Aviv, y no a Jerusalén por esta situación de disputa que tiene, de reivindicación por las grandes religiones. De hecho, en las distintas propuestas de creación del Estado de Israel se planteaba una administración por parte de Naciones Unidas, se planteaba una suerte de una capital compartida. O sea, se previeron distintos estatus que no se llegó a esa situación. Finalmente, por la ocupación que hizo Israel después de la guerra de la ciudad de Jerusalén. Entonces, el cambio importante, que es que la primera potencia, ¿no? que es Estados Unidos, traslade su sede diplomática a Jerusalén, fue desde el punto de vista internacional un sacudón, ¿no? en el escenario internacional. Y esto es lo que salpica un poco a la selección argentina, porque el partido estaba previsto que se haga en Haifa, es decir, en otra ciudad, y los organizadores, que es una empresa israelí, decidió trasladarlo a Jerusalén. Entonces, medio provocativo ese cambio. Exactamente, es un cambio implícitamente provocativo. Efectivamente, nosotros tenemos que tener en cuenta acá que las amenazas que sufrieron los jugadores argentinos fueron de la Liga Palestina, ¿no? de fútbol, no fueron grupos terroristas concretamente los que plantearon esto, ¿no? Es decir, es algo que... Desde el punto de vista diplomático, digamos, ha habido un grave error
por parte del AFA, digamos, en decir, hubo ingenuidad, hubo falta de previsión? Sí, yo creo poco que hubo profesionalismo, ¿cómo lo ven como licenciado en Relaciones Internacionales? Yo particularmente, yo lo que creo es que hubo desconocimiento total, es decir, una ignorancia desde el buen sentido de que hay un desconocimiento de la situación y a partir de ese desconocimiento, obviamente un mal manejo. Porque cuesta creer en una organización como la AFA, que tiene tantos años, que tiene tanta experiencia en competencias internacionales, en organizar partidos internacionales, que comenta semejante error, ¿no? Efectivamente, sí, lo que pasa es que no en Jerusalén. Claro. Ese fue, evidentemente que me parece que esto tiene que ver con una cuestión de organización, y además, ¿por qué digo esto? Porque esto va muy de la mano con que el Vaticano pensaba que la selección argentina iba a pasar por allí. Claro. Y de hecho no va a pasar. El mismo Francisco en una entrevista dijo, ¿no? Va a venir la selección y después no fue. O sea, a mí me parece que hay mucha desorganización y esa desorganización, bueno, en un contexto tan convulsionado desde el punto de vista internacional como es el de ahora. Medio Oriente siempre ha sido una zona conflictiva, ¿no es cierto? Pero ahora con el tema de ISIS, con la crisis en Siria, encima Trump que le echa leña al fuego, entonces hay un contexto que hace que la situación se vuelva mucho más inestable. Yo lo que creo es, claro, uno lo ve con el diario de ayer, ¿no es cierto? Uno lo que puede ver es que no se debería haber aceptado ese cambio y que eso hubiese cerrado un poco la disputa. Ya se hizo muy tarde y el no jugar también genera otro conflicto, ¿no? Otro ¿Qué van a conflicto ser abierto. los próximos eventos que se realizan de un recital, de próximo evento de artistas internacionales que vayan a Jerusalén? Puede ser tomado como provocativo como también. Provocativo también, la propia selección argentina también en un futuro, es decir, porque todos los países tienen problemas, o muchos países tienen problemas que por ahí no son tan serios como estos, o sí, y entonces, pero nosotros tenemos dos atentados, ¿no? Que hemos sufrido como país, ¿no es cierto? En la y tenemos, digamos, antecedentes. Claro, ¿no? Efectivamente, pero te digo, por ejemplo, si hacemos un partido internacional, digamos, bueno, no vamos a ir en Nigeria porque allí está Boko Haram, y entonces no vamos a ir a otro lado, es decir, hay mucha improvisación, se empiezan a mezclar cuestiones. Incluso podremos cuestionar por qué vamos a Rusia, ¿no? Sí. También. Bueno, pero la última pregunta, ya lo que te digamos, es, ¿con este mundial Putin va a lograr lavar su imagen? Yo creo que no. Yo creo que lo que hacen estos grandes eventos es mostrarte la cáscara, pero después te muestran también lo de adentro. Es decir, son una gran vidriera en donde durante 2 semanas vos ves el fútbol y nada más que el fútbol. Sí. Pero después de eso entras a ver lo que hay adentro. Eso le pasó a la Argentina. 78. Eso le pasó en el 78. En el 78, durante el periodo del campeonato, estaba todo, pero a partir de allí se empezaron a mostrar el tema de los desaparecidos, que era un tema que estaba invisible, se hizo visible la represión que existía en la Argentina, y me parece que esto va a ser mucho más visible en el caso de Rusia, porque en ese momento en la Argentina no existía, en el Mundial del 78 no existían las redes sociales, la propia televisión no tenía el alcance que tiene ahora. Entonces, vos fijate que es lo que, al ridículo que hemos llegado. Como ustedes saben, la homosexualidad es un delito, ¿no es cierto? En Rusia. Y entonces están penados determinadas demostraciones en público. Sí. Ahora, no así, por ejemplo, el beso dentro de la cancha. Claro. Claro, efectivamente, porque viste que en el festejo a veces algunos jugadores, efectivamente, que tendrían que reprimirlos. Bueno, entonces se ha sacado ahora, no sé si decir una ley, un reglamento o algo por el estilo, el propio gobierno, en donde está admitido allí. Va a mirar con tolerancia eso. Para mirar con tolerancia eso, pero allí se van a poder, porque no es solamente este tema el que están en entredicho, sino la represión a minorías, bueno, el tema de los agentes secretos, hay muchas cuestiones que a mí me parece que lo va a hacer visible el mundial. Yo creo que muy interesante, y lo vamos a comprometer al licenciado para que hagamos después
a medida que vaya avanzando. Pensé que traiga la copa. Con todo Pensé gusto, que- pero bueno, que traiga la analizar copa. La política internacional de este evento. Bueno, Vamos a hay la una conclusión. geopolítica de Sí. los Juegos Olímpicos también, que hay Sí. que analizar, Esto es bueno, interesante. Bueno, le comprometemos, muchas gracias, Víctor, entonces. Por favor, con todo gusto. Muchas gracias. Hacemos una pausa, Vamos a Gonzalo. una pausa, sí. Quédese por las señales. Somos Alta. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Bueno, y el tema central de hoy, la Corte de Justicia Así para es, Juan, Juan. ¿no? Sí, una polémica situación estábamos viviendo en nuestras instituciones en Salta, y para ello hemos convocado a dos referentes de nuestro foro. Está con nosotros la doctora María Silvia de la Cerda. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Y el doctor Armando Caro, un amigo de la casa. Buenas Hola, noches. Armando. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Bueno, para hablar de estas cuestiones, en primer lugar presentar este foro. Se ha creado FOSIS, que es un foro, usted nos va a explicar, doctor, de qué se trata. Bueno, es un foro que tiene por misión observar la calidad institucional de Salta. La idea que un grupo de profesionales, no todos abogados, tenemos es que la calidad institucional de Salta está bajo mínimos y va cayendo de alguna manera. Sobre todo en las altas instituciones del Estado, o sea, tanto en el servicio del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en los organismos de control. Y decidimos que los ciudadanos, con independencia de su adscripción política, tenemos que hacer algo para, primero, poner de manifiesto que no hay calidad institucional y, en segundo lugar, marcar un camino por el cual esta situación se puede corregir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el foro tiene esa misión. Hoy somos alrededor de 50 personas que están en la tarea y después tenemos varias comisiones de trabajo, una para el Poder Legislativo, otra para el órgano de control, otra para el Poder Judicial, etc. Y lo que esperamos es producir ideas y producir documentos que muestren a la opinión pública, al ciudadano común, que además es el que paga los servicios y que sufre las consecuencias de esta mala calidad, para que este ciudadano esté informado, ¿no? Así es. Preocuparse para que las cosas cambien, en definitiva, digamos. Así Ese es el objetivo. Generar un cambio de los comportamientos sociales es muy importante, ¿no es cierto?, para incrementar precisamente el respeto a los valores republicanos, la pervivencia del sistema democrático. Ahora yo le pregunto, ¿pero cómo es esto que en Salta no hay calidad institucional? Hay un ¿Por qué? debilitamiento. Porque por ahí la gente nos está viendo y dice, pero ¿cómo que no? Si tenemos poder legislativo, tenemos judicial, le pagamos el sueldo a los gobernantes, tenemos internet, tenemos... Por todos lados tenemos gente Sí, que le sí. pagamos para que haya calidad institucional, Sí, que sí. representan inclusive esas instituciones. Pero no la hay, o sea, primero, aquí no tengo la impresión que todo funciona muy mal. Cualquier cosa que uno tome, rápidamente se va a dar cuenta. Por ejemplo, la informatización de la administración pública, por ejemplo, el servicio de justicia, por ejemplo, áreas de la administración del trabajo, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, la estructura que organiza la sociedad por acciones simplificadas. Es decir, hay cosas que no funcionan, entre otras cosas porque tenemos un gobierno viejo. Es imposible que los gobiernos puedan cumplir 12 años con el mismo gobernador. Esto es muy malo, porque el gobierno envejece, se burocratiza. Las ideas que llegaron cuando tenía un año el gobierno pasan de moda y no tienen la capacidad para renovarse porque la oposición también está de algún modo diluida, ¿no? Entonces, ¿usted está a favor de una reforma de la Constitución? Al menos Bueno, en este punto. a mí me parece que la Constitución hay que reformarla en los aspectos institucionales. Ahora tenemos que discutir si esa reforma solamente es normativa y se va a hacer entre 4 o 5 personas, o va a surgir luego de un debate amplio y vamos a considerar todas las cuestiones institucionales que hay que modificar. Y después lo que viene diciendo el foro,
completará María Silvia la idea, pero venimos diciendo, mire, no se puede circunscribir esto a un debate sobre la Constitución, que sería tecnicismo, por decirlo así, si nosotros no abordamos también los problemas graves que hay en materia económica y social, por ejemplo, el asunto del ingenio San Isidro, porque está todo vinculado. Los problemas no se resuelven porque las instituciones de Salta no funcionan bien. Entonces la idea nuestra es decir, abramos un debate sobre todas las grandes cuestiones, donde por supuesto estará la legislatura, estarán los partidos políticos, lo que quede de los partidos políticos, estarán organizaciones, sindicatos, cámaras empresarias, pero seguir gobernando, escuchándose a sí mismo es un desastre, claro. Muy malo. Bueno, hay un debate amplio. Si queremos reformar la Constitución es algo que nos compete a todos, ¿verdad? Y garantizar que se haga un debate amplio, que participemos todos. Debate completo, sí, hay muchas instituciones que necesitan ser remozadas. El sistema electoral, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Cuentas, el Auditorio de la Provincia. Hay mecanismos que tienen que adecuarse, adaptarse a la realidad y respetar los principios democráticos. Exactamente. Y bueno, que las instituciones funcionen, ¿no? Que la Constitución se cumpla, que las leyes se cumplan. Te escuchaba cuando hablábamos de calidad, y también, digamos, en quienes llegan a los cargos, ¿no? En la democracia llegan los que obtienen más votos, pero no son necesariamente los más idóneos. Y lo que tenemos que lograr es que lleguen los que tengan más votos y además sean más idóneos. Y para eso están los partidos políticos, que deben ser formadores de dirigentes. Y no está cumpliendo esa función los partidos políticos. Para nada. El problema son los mecanismos de acceso a los poderes y a los cargos de la administración pública. Los mecanismos de acceso. Entonces está todo organizado para que esto caiga en manos de la endogamia y del nepotismo. Cuando uno mira cómo se accede al cargo de jueces, por ejemplo, secretarios y demás, abogados auxiliares o empleados de la Corte, la clave está en el órgano que hace la selección. Entonces, aparentemente, la selección tiene un proceso que busca a los mejores, pero en los hechos esa selección está controlada por alguien o algunas personas que buscan colocar parientes, amigos y cumplir con los compromisos. Sí. Pero esto no solamente pasa en Salta, como ustedes bien saben, hay una ley nacional que garantiza el acceso igualitario y democrático de los empleados del Poder Judicial de la Nación, y esta Corte Suprema ha dicho que no va a cumplir la ley hasta tanto no entren a la Corte todos los, ¿cómo le llaman? Los aprendices, los pasantes que tienen en la Corte. Claro. Lleva 4 años o 2 años, me parece, sin cumplir la ley. Entonces, esto hace a la calidad de la institución y hace a la igualdad de oportunidades, porque Salta está montada no sobre el criterio del mérito, sino sobre el criterio de las componendas, las amistades, los parentescos, y eso nos atrasa, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo vivieron esta noticia que hemos vivido, un planteo de 6 diputados que cuestionan a un juez de corte, presidente de la Corte, el doctor Guillermo Catalano, y piden su juicio político? Y un pedido que fue desestimado, digamos, de manera express, en mi opinión. ¿Cómo ven esta cuestión desde el foro? Preocupante, porque el FOSIS había adherido al pedido de juicio político, pero además de las irregularidades denunciadas que nosotros la plasmamos en el expediente, además se hizo una denuncia al Procurador General, se agregó otra causal que la Comisión de Juicio Político no la trató, siendo que nosotros decíamos que adherimos, pero además porque en el expediente, en las acciones de inconstitucionalidad, se había formulado la recusación con causa de los ministros de la Corte, porque nos llegó el acta constitutiva de la Asociación de Jueces y 6 de los ministros eran socios de la asociación. Entonces, revestían la calidad de socios, pero además estaban representados por la asociación para iniciar esta acción. Claro. Entonces, por eso pedíamos el apartamiento en ese carácter, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, por ahí hay que explicar al ciudadano que está viendo, digamos, una asociación de jueces planteó una acción popular ante la Corte para pedir que se declare inconstitucional una norma de la Constitución que establece que los jueces duran en sus funciones 6 años y cuestionaban esa norma por inconstitucional. Y la verdad que todavía estamos... Claro, es desde el punto de vista jurídico grotesco que una asociación de jueces plantee que la Constitución hay que modificar una norma
y que los que vayan a fallar esa demanda sean los mismos jueces, miembros de la asociación de jueces. Claro. O sea, eso está prohibido por el sentido común, está prohibido por el Código Procesal. Entonces, como bien dice María Silvia, sobre ese punto, que es una tacha muy importante, la Comisión de Juicio Político no se pronunció. Ahora, la inconstitucionalidad de la norma, ¿no es cierto?, que Sí. está en discusión, poco se ha hablado al respecto del fondo de la cuestión realmente. Sí. Esa norma que es inconstitucional realmente, apartándonos del mecanismo, de la posibilidad de juicio político Sí. que cayó, ¿esa norma es inconstitucional? Hay distintas vertientes y opiniones, o sea, hay muchos autores que defienden justamente la permanencia transitoria, que dure un periodo de tiempo, porque unos dicen que está el principio de idoneidad, o sea, cuando hay un juez que no es competente, un juez incompetente, y no llega a la causal de un juicio político, se lo tiene la comunidad que aguantar de por vida. Después, Hasta que se jubile. hasta que se jubile. Y a una hora después que se jubile sigue. Sí, bueno, Ahora, pero esa norma es Puede ser jubilado. inconstitucional. Primero, si fuera inconstitucional, que no lo es, porque es una opción entre tantas, el eje... Pero no es la es- única provincia que lo tiene. Bueno, Es como un extraño. el eje no es si duran 6 años, 8 años, 12 años, sino el eje es la independencia de los jueces. Entonces, hay una manera de garantizar la independencia judicial que es garantizándole un tiempo largo de duración, pero no es la única. Claro. En otros países y en otras situaciones, o sea, pero aún si fuera inconstitucional, lo que no puede ser la Corte que se Es, convierta claro, el mecanismo. en tribunal constitucional de la propia Constitución, en beneficio propio además, porque no estamos hablando de un juicio de expropiación de una finca, supongo, estamos hablando de la duración de los jueces que interesa a la propia corporación judicial, eso no se puede hacer. Entonces, de ahí el énfasis que hemos puesto nosotros, y mira, por esa vía no, y tan es no la vía, que la propia Comisión de Juicio Político se ha encargado de recordarle a la Corte, lo cual es realmente una cosa muy rara, que la Comisión de Juicio Político le dé instrucción a la Corte diciéndole, ni se le ocurre a usted declarar inconstitucional. O sea, en el fondo de la cuestión nos está dando la razón a los que le pidieron el juicio político y a nosotros, diciendo la Corte no puede. Eso lo están diciendo los legisladores. Ahora vamos a ver qué hace la Corte, porque esta gente que cree que tiene un poder que no tiene, un poder absoluto, quizá mareado por la palabra Corte, si creen que son una Corte, a ver qué hacen. No van a poder avanzar porque eso es un daño enorme al Estado jurídico, Estado de Derecho en Salta, ¿no? Así es. ¿Cómo analizan el dictamen de la comisión? Ya que hablamos de la Comisión de Juicio Político, integrada por diputados, Betina Romero, Jesús Villa, Alberto Abadía, María del Socorro López, Lucas Godoy, Vilca, Lara Gross y Andrés Urián. Baltasar Aros. Baltasar Lara Gross. ¿Cómo ven este dictamen? ¿Lo ven La- fundado, serio? La comisión, por lo que estaba leyendo, dice, porque la figura central es el mal desempeño, o sea, la acusación es por el mal desempeño del cargo, y lo centran en que no se ajustaron a las reglas procesales que determinan la competencia. Entonces, Sí. evidentemente que al no hacer la actuación dentro de los márgenes legales, resultaría ilegal la conformación de una corte ad hoc. Claro. Y ellos dicen que no hay normas, y precisamente es la misma ley 8036, que es la que reglamenta la acción de inconstitucionalidad, la que dice, remite como norma supletoria el Código Procesal Civil. Claro. Además, se instrumentará la acción popular de inconstitucionalidad por el proceso sumario previsto por el Código Civil. Claro. El 150 de la Constitución Nacional dice las personas jurídicas privadas, que sería la asociación de jueces, se rigen por las normas del Código Civil. Pero además hay un artículo, una norma específica, que es la 5.595, que dice que las cámaras, atribuye la competencia a las cámaras civiles en todos aquellos casos de revisión previstos en leyes especiales. Claro. La ley 8036, que reglamenta, es una ley especial. Claro. Pero además de todo eso, dice, todos los casos en que no encuadren dentro del fuero ordinario Sí. común son de competencia de la justicia civil. Es decir, que hay una competencia específica, que es la competencia civil. Claro. No se sabe cuál es el motivo que han optado por la competencia penal. Exactamente. Y la comisión tampoco ha analizado esta cuestión, a pesar de la claridad de
Claro, yo sí. creo que el presidente de la Corte ha cometido una falta grave procesal, porque inmediatamente después de excusarse, él dice, yo no puedo intervenir en este asunto, voy a tomar una providencia, mero trámite, dice, como diciendo, agréguese, Claro. o cámbiese la foliatura del expediente, eso es mero trámite. Sí. Y entonces él, pese a estar excusado, dice, yo voy a elegir el fuero donde van a salir los conjueces. Claro. Eso no es mero trámite, Claro. porque además se lo prohíbe, como le dice María Silvia, se lo prohíbe la ley orgánica del Fuero Civil y Comercial de Salta, que los legisladores no conocen, obviamente Exactamente, no se la Sí, saltaron. sí. Ahora, Sí. a mí me parece que el fallo el dictamen, porque es simplemente un dictamen, revela dos cosas. Primero, que el poder se abroquela para defender a uno de los suyos. Sí. Las mayorías que gobiernan en Salta se abroquelaron para decir al señor no se le toca, Sí. lo cual, bueno, es su responsabilidad y en fin, así lo valoraremos. Pero en segundo lugar le dice, así como no se lo toca al señor presidente de la Corte porque forma parte del círculo político gobernante. Recordemos que el presidente de la Corte fue apoderado del Partido Justicialista Sí, sí. antes de ingresar a Claro. es un dato no menor, digamos. Como ¿no? dice el doctor pero- Banossi en estos casos, Sí, a que estamos aludiendo, el juicio político funciona como un cañón con balas de fogueo. O sea, es un aparato que en realidad... Y otra cosa que es importante, que la causal de mal desempeño, que es causal de juicio político, está nominada en la Constitución, pero el concepto constitucional no ha sido descrito en la Constitución. Y allí que esta causal no puede ser objeto de ninguna reglamentación infralegal. O sea, cualquier norma ajena a la Constitución no puede fijar ni delinear. claro. Y el único que está habilitado para entrar a tratar el mal desempeño es el Senado. Claro. Es el único encargado de interpretar constitucionalmente la causal de ¿Qué se mal entiende por mal desempeño. desempeño? Aquí, si me permite, aquí hay una batalla de fondo, que es jurídica y política, en el más alto sentido de la palabra política, que es saber si la Corte puede derogar o no la Constitución. Claro, sí, sí, Porque sí. si puede, mañana deroga el Estatuto del Empleo Público, mañana deroga la estabilidad, no sé qué. Nosotros sostenemos que no puede, ¿no es cierto? Ahora, sumando la oposición, el pedido de juicio político, nuestra movilización, la de otros sectores políticos que se han movilizado también, y incluso el último párrafo del dictamen, está claro que la Corte no puede. Vamos a ver si se anima. O sea, esta es la batalla. Si la Corte o la Asociación de Jueces da marcha atrás, la República de Salta o las ideas republicanas respirarán. Si la Corte se anima, pese a toda esta presión, avanza, tendremos un problema y habrá un amplio debate, un combate político, institucional, que será muy interesante, pero los ciudadanos no podemos dejar que la Corte se autoinstituya en Supremo Tribunal por encima de la Asamblea Constituyente. Por eso lo importante de estos foros ciudadanos que estén observando, mirando, controlando al poder, ¿no? Así que vamos a seguir Vamos a este seguir caso. atentos. Bueno, la verdad que agradecer muchísimo. Muchas gracias. Muy, muy agradable la visita y muy claros los conceptos. Así Bueno. que espectacular. Muchas gracias. Bueno. Seguimos con este tema. Seguimos en el próximo bloque. Así ¿sí? es. Con este tema. Hacemos una pausa, Gonzalo. Quédese por la señal de Somos Salta. Ya volvemos con el último bloque de Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, último bloque. Así es, Gonzalo, último bloque, pero al ser el tema central del programa, ¿no es cierto? También queremos finalizar con la palabra de testimonio directo de aquellos diputados que presentaron la denuncia, lamentablemente por cuestiones no han podido asistir, diferentes cuestiones personales, cuestiones que estaban de viaje, cuestiones familiares. Sí. También hemos invitado a Gonzalo al doctor Catalano, justamente el presidente de la Corte. Sí, el doctor Catalano lamentablemente tampoco podía estar presente, nos interesaba su opinión, nosotros queremos escuchar todas las voces. Y también hemos invitado a miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, quienes agradecieron la invitación, pero no pudieron venir en este momento. ¿Quién, por ejemplo? Hemos invitado al diputado Lucas Godoy, que no pudo asistir, no pudo venir hoy. Y al doctor Baltasar Laragó, quien se encontraba en Oralmen. Así que, pero le agradecemos muchísimo la respuesta, por lo menos,
Y la invitación queda abierta, ¿no es cierto? Porque Así es un tema es. que queremos tratar y que toda la ciudadanía se interiorice y esté al tanto. Recordemos que 6 diputados provinciales plantearon un pedido de juicio político contra Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia. 3 diputados radicales, el doctor Héctor Chiván, el doctor Humberto Vázquez, el doctor Mario Mimese, Sí. y 3 diputados del PRO. Sí, Norma Lizárraga, sí. La diputada Gil también, ¿no es cierto? No, perdón, Gladys Moisés y el de y Martín de los Ríos. Martín de los Ríos. Y Martín de los Ríos. Y básicamente la denuncia se centraba en lo siguiente, que la demanda que plantearon estos jueces, esta asociación de jueces, a esa acción popular ante la Corte, debió rechazarse in limine, porque la Constitución prohíbe, digamos, que mediante una acción popular se pueda cuestionar la constitucionalidad de una norma constitucional. Está para las normas inferiores, no para la norma constitucional. Pero bueno, También se cuestionó el hecho de que se haya direccionado el sorteo de jueces a un tribunal específico, el Tribunal de Impugnación. La otra cuestión también que se planteó en la denuncia es el hecho de que jueces jubilados integren una corte ad hoc. Son algunos de los puntos en la que se basó esta denuncia, que fue desestimada muy rápido. sí, y nosotros, como decíamos, preparado la mesa, Gonzalo, con mucha gente, y bueno, no pudo ser, pero tenemos acá un café, una mesa especial, Así es. y estamos con el diputado Humberto Vázquez para que nos cuente, bueno, los pormenores de lo que fue, ¿no es cierto?, esta solicitud de juicio político y lo que fue el rechazo de la comisión por parte de la Comisión de Juicio Primero Político. agradecerle que me inviten, así que para mí es un placer estar acá. Muchas gracias. Sí, y gracias por eso. Sí, bueno, el planteo fue un planteo hecho naturalmente desde la buena fe con la que actuamos, tanto Héctor Chiván como Mario Mimesi como yo. También tengo que agradecer de manera muy particular y especial el sacrificio, el esfuerzo, las ganas de laburar que le puso Roque Rueda, que es quien nos asesora y que de alguna forma forma parte de esto, y es bueno recordarlo y traerlo a conocimiento de la gente. Esto se hace desde la buena fe, somos gente de buena fe y creemos que cuestiones que violan la Constitución deben ser de alguna manera señaladas y hechas saber a la ciudadanía, porque no puede ser que nosotros silenciemos cosas que constituyen un atropello flagrante y grosero a la Constitución. Máximo cuando tenemos conocimiento de que todos estos planteos de modificación por vía judicial del artículo 156 de la Constitución vienen de alguna manera empujados desde la propia Corte. Sí. Entonces, me parece de que hay hasta una especie de connivencia fraudulenta, por llamarle de alguna forma, entre quienes proponen esto y quien del otro lado de la barandilla atiende. Entonces, creo que ya la grosería, el abuso descarado genera irritación en quienes actuamos de buena fe. Y actuando de buena fe, ustedes acuden a donde tienen que acudir, que es a una comisión de juicio político, Naturalmente. para que se analice la conducta de este juez. ¿Sí? Naturalmente, ninguno tiene cuestiones de carácter personal con, Claro. con nadie. Sí. Ahora, el presidente de la Corte no puede mirar para otro lado, viendo de que se hace un planteo que es empujado por ellos mismos, para que se trate, designan un tribunal ad hoc a dedo, violan, permiten que jueces jubilados integren ese tribunal, como si el estado judicial de esos jubilados haría posible de que ellos pudieran integrar cualquier tribunal. Bueno, mañana falta el juez de Ejecutivo 1 y busquemos el jubilado, lo traigamos y soslayemos el procedimiento de designación de jueces. Claro, que está previsto en la Constitución. Fíjate vos, Sí. a ese punto la verdad que es una aberración jurídica, más cuando vos esperás que la Corte de Justicia sea quien tenga la última ratio, la última razón en las cosas y quien nos defienda cuando se atropella a la Constitución. Pero si la cosa viene de ahí, esto es irrito. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la labor de la Comisión de Juicio Político? ¿Actuaron a la altura de las circunstancias? La Comisión de Juicio Político son escuderos y espadachines de un esquema de poder que en Salta tiene su origen prácticamente en el 83, que es el Partido Justicialista. Bueno, de hecho, Ellos- recordemos quiénes integran, ellos los recordemos que- a la audiencia quiénes integran esta Comisión de Juicio Político. La diputada Betina Romero, que pertenece a qué partido. Tiene el partido Bueno, Cambio- a ver,
Yo siempre, y discúlpame, ¿no? Pero yo lo llamo peronismo A, B, C, D, pero son lo mismo, o sea, vienen de la misma vertiente. O sea, Jesús Villa, del Frente para la Victoria, Alberto Luis Abadía, del Partido Justicialista, María del Socorro López, del Partido Justicialista, Lucas Godoy, del Partido Justicialista, Mario Alberto Vilca, del Partido Justicialista, Baltasar Lara Gross, del Partido Renovador, que es un partido aliado al Partido Justicialista, sí. Y Andrés Suriani, del que ROC. también es, creo que es compañero del bloque de Betina Romero. Claro. Son ellos quienes estaban a cargo Exactamente. de evaluar esta presentación. ¿Cómo valorás su actuación? Vos decías, han sido escuderos. O sea, al ser escuderos de un esquema de poder, nosotros, yo sobre todo en particular, siempre dije de que lo que iba a ocurrir era lo previsto. Sí. Pero por ahí Héctor y Mario y los demás tenían esperanza de que por lo menos se trate y tenga algún, y Roque también, Roque Rueda, de que se trate, que por lo menos tenga algún tipo de análisis, la situación, no así tan rápido y a primera vista resolver una cuestión. 15 minutos, en un dictamen, que acá lo tenemos, un dictamen de una carilla y media, literalmente, ¿no? Acá lo tenemos al documento. En un dictamen, una carilla y media. Y es grande la fotocopia, las letras grandes, porque eso en realidad es así de más cortito. chiquitito. Resolvieron que no corresponde el juicio político. Sí, que no corresponde, encima son contradictorios, porque por un lado dicen de que la causal en que se basa el pedido de juicio político no es de suma gravedad. Que lo que hizo el presidente de la Corte, en definitiva, estaría dentro de un esquema de la defensa en juicio y que el acceso a la justicia de quien plantea una situación X. Pero no puede el juez de la Corte decir una cosa tan ignorante, por decirle de alguna forma, pero no es una ignorancia porque no lo conozcan, me parece que es una ignorancia malintencionada. Lo primero que tiene que hacer un juez cuando tiene que evaluar una demanda es si esa demanda es admisible o no. Y Así si es. considera, si hay una cuestión grave que dice, tiene la facultad de declarar inadmisible Así es. la demanda. Acá tenemos la Constitución que dice que la acción popular no es la vía para... La propia Corte de Justicia, en virtud de su posibilidad de enviar proyectos legislativos, mandó el proyecto de reglamentación de alguna forma del artículo 92 de la Constitución. Me parece completamente raro de que justamente no conozcan para qué es el artículo 92. Fue el año pasado. Claro, nosotros aprobamos esa ley, creo que en octubre del año pasado, cosa así. Y mandaron ellos. Y justo ellos ahora no conocen los alcances del artículo 92. ¿Cuál hubiera sido? Hay una cosa que la gente tiene que saber, porque hay que anoticiar lo que ocurre en el Poder Judicial. Porque si bien es cierto, es el Poder Técnico de la República, parecería ser que por ser una cuestión del Poder Técnico, todo tiene que estar en la oscuridad. Al contrario, todo tiene que estar a la luz. Ahora, ¿cuál hubiera sido el camino ese de luz, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vía idónea que tiene que haber sucedido ante un planteamiento que en el fondo puede tener cierta certeza, ¿no es cierto? Cierto grado de verosimilitud, en decir que esa norma puede ser o no inconstitucional? ¿Cuál hubiera sido que alguien realice ese planteamiento? No, primero que la norma no es inconstitucional. En materia de derecho público, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las provincias tienen la suficiente libertad, en razón de su autonomía provincial, de dictar las normas que le parezca que son convenientes en materia de derecho público. Pero aparte hay un aforismo en materia de derecho público, que es algo que hago y estudio, que lo que no está permitido está prohibido, que es el único caso en todas las ramas del derecho. Por lo tanto, el planteo hecho desde la óptica del derecho público es una aberración jurídica desde donde lo quieras mirar. La única manera de modificar el artículo 156 es mediante el llamado a una convención constituyente para modificar la constitución de la provincia. No hay otra posibilidad, porque está dentro del marco de lo que es el derecho público, que en algún momento los constituyentes de aquel momento de esta Constitución creyeron de que el plazo de 6 años de los ministros de la Corte era lo correcto, y por lo tanto se debe respetar. Pero por otro lado, suponiendo el caso de que el artículo 92 lo permita y flexibilicemos la norma, el fallo que fuese procedente diciendo que el artículo 156 ya no es aplicable, no le es aplicable a estos jueces, sería para los que vienen. En el futuro. ¿Por qué? Porque estos señores juraron sobre la propuesta del artículo 156.
Claro. Efectivamente. No podrían tener. O sea que su mandato termina con los 6 años. No pueden beneficiarse de cierta manera y ser vitalicios a partir de la aplicación de este fallo. Así es. Exactamente. Algo que en derecho entiendo no podría pasar, pero bueno, en Salta puede pasar cualquier cosa. Lamentablemente. Y entre esas cosas, a mí me llamó mucho la atención, yo creo que había una cuestión de incompatibilidad entre uno de los miembros de la comisión, el caso de Bettina Romero, ¿no? ¿Verdad? Porque recordemos que Juan Carlos Romero, hay casos judiciales todavía que están en el Poder Judicial, en la Corte, y que uno de los miembros de la comisión tenía que juzgar a quien está presidiendo un cuerpo que tiene que juzgar uno de los casos donde está involucrado su padre, digamos. Bueno, la ética hay una incompatibilidad ahí. Y la ética debe regir en todos los aspectos de la vida. Creo que ser diputado nos obliga a tener mayor ética y mayor control de nuestros actos. Me parece que no se corresponde con un debido actuar de quien de alguna forma busca estar en un juicio político ante una situación que eventualmente podría terminar tratando relativa a su padre. Me parece que las cosas son medio complicadas con la ética, ese tipo de integración. ¿Y cómo tomó la postura del presidente del radicalismo en Salta, el doctor Nani? Que bueno, salió a desprenderse un poco de sus diputados, ¿no es cierto? Y también mostrarse públicamente en contra de la intencionalidad de realizar un juicio político contra el doctor Catalano. De verdad sí me sorprendió sobremanera. Sí. Primero porque Miguel no suele ser contestatario en absoluto de lo que uno le pueda decir, con razón o sin razón, acertado o equivocado, porque uno puede equivocarse y es de varones con todas las letras de poder decirlo públicamente, me equivoqué, lo acusé mal y hice mal las cosas. Y me sorprendió de que saliera a cruzar así a los diputados. De verdad, me pareció a primera vista el suicidio político de él. Dije, renunció a la política, renunció a seguir, porque para mí es inédito que alguien que preside un partido salga a decir esto en contra de un bloque de su partido y en realidad en contra de 6 diputados que firmaron esto y que creemos y que tenemos la certeza de haber hecho las cosas, te repito, con la buena fe y de alguna manera iluminados en la irracionalidad de la acción de la Corte de Justicia encabezada por Catalano. Lo hicimos desde esa óptica. Una iniciativa que ha sido respaldada por el foro que integran muchos abogados, fueron los representantes de ese foro en este programa, también por el propio Colegio de Abogados que se ha pronunciado al respecto, ¿no? Tener el apoyo de gente ilustre en materia de derecho, de gente que pensante y que por ahí no está buscando una cámara para buscar notoriedad y ese tipo de cosas. La verdad que a mí me enorgullece, me pone la piel de gallo, como quien dice, de saber de que hicimos lo que teníamos que hacer. Claro. Y en esto quedó en offside Sí. con respecto a lo que hizo Miguel. ¿Y cuáles son los pasos ahora a seguir? ¿Qué es lo que queda esperar? ¿Y qué estrategia tienen ustedes en caso de lo que, cómo se vaya a desenvolver finalmente esto? Nosotros seguiremos naturalmente viendo de cerca lo que hace la Corte, viendo cómo termina este circo de los planteos esto. Me parece que la publicidad de la cosa, si bien es cierto, no ha sido tan grande, es suficiente para que por lo menos en la capital esto tenga una gran repercusión, gracias también a todos ustedes que hacen periodismo en serio, y vamos a seguir de cerca lo que hace por la Corte de Justicia, sobre todo en el tiempo de Catalano. No tiene solamente estas aberraciones jurídicas, sino tenemos el tema del nepotismo, que de alguna manera hemos contribuido nosotros de alguna forma a ese primer informe que hizo Martín Grande con respecto al parentesco a la familia judicial, como se ha llamado, ¿no? Lo cual soslayó cualquier tipo de designación objetiva de jueces y de funcionarios judiciales, realmente. La falta de transparencia, ¿no? Es difícil acceder a información en manos del Poder Judicial, aunque parezca paradójico. No rinden cuentas, no responden pedidos de información que hace la ciudadanía. Y yo en esto varias veces he hecho pedidos de informe, sí, y nunca me los aprobaron en la Cámara, siempre relativos al Poder Judicial, diciendo que no, que veamos, que el presidente le mande una nota. Sí. El Poder Judicial forma parte de la República, por lo tanto, y nosotros al ser los representantes del pueblo, en definitiva,
a nosotros no se nos puede negar ningún tipo de informe. Y creo que a nadie, porque No. el concepto de la República es justamente la publicidad de todos los actos de gobierno. Sí, sí, sí. Y forma parte de los actos de gobierno la gestión o el servicio de justicia. Efectivamente. Sí. Entonces, me parece que tendremos que ir analizando, hacer algún tipo de planteo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ver cómo podemos hacer con una cuestión de persalto. Tenemos que ver algo porque de hacer algo, porque esto no puede seguir de esta manera. Pero esto tiene que ver con un vallado, que tiene que ver con un esquema de poder, que por ahí quizás con esto no quiero agraviar al peronista que lo siente de corazón y que generalmente no está en el gobierno, Sí. Pero sí con una gente que se adueñó de un partido justicialista del 83 a la fecha y que siguen gobernando Salta a gusto y palabra. Entonces, no es de sorprenderse de que el degeneramiento que se produce en el dirigente cuando no hay alternancia en el poder ocurra. Entonces, Claro. este tipo de locuras, como lo de la Corte, es propio de personas que se creen dueños del poder. Entonces ya confunden los dineros del pueblo Claro. con su propio dinero. La función que tienen con su propia función en la casa. Ya llevan los autos a su casa. A ver, las cosas las tienen que separar. Esto, si no hay alternancia en el poder, no hay participación ciudadana, es muy difícil poder tener una Salta realmente que sea para los salteños. Muchas gracias Bueno, la verdad que por estos claro, conceptos. Muchas gracias. Y nosotros nos queda más que despedirnos. ¿no? Despedirnos, Gonzalo, Sí. hasta la semana que viene. Esto fue el Cuarto Intermedio. Muchas gracias, diputado. No, gracias Muchas a gracias, ustedes. Gonzalo. Y despedirnos hasta la semana que viene. Así es. La Ya. expectativa del Mundial. Así es, efectivamente. Y bueno, vamos a celebrar a nuestro héroe gaucho. Así es, tenemos un programa especial. Tenemos un programa especial, un programa bien gaucho. Van a venir a cantar folcloristas. Y vos no a bailar. adelantamos. Y vamos a venir con Poncho Vamos nosotros. con Nacho. Bueno, Vamos. hacemos el final del programa. Nos Así es. despedimos. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.